Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor este miércoles nuevamente aquí en el programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Sean todos bienvenidos. Estamos en Manantial Radio 107.9, hermano. Hoy día vamos a seguir con este tema que hablé la semana pasada de cómo debemos siempre estar confesando nuestros pecados, cómo siempre debemos estarnos mirando hacia adentro y no mirando el pecado del hermano, ¿cierto? Y si lo miramos para ayudar, para levantar, para edificar, pero no para destruir, ¿cierto, hermano? Bien, vamos a orar primero porque siempre se me olvida orar, hermano. Sorry. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, yo te ruego que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Tú sí tienes palabras de vida, Rey. Tú sí puedes transformar nuestro corazón, Señor. Puedes quitar la miseria que hay dentro de nosotros, Padre, y transformarnos en personas, Señor, que te glorifican, en personas que se santifican a través de tu palabra, Rey. Redargúyenos de pecados, Señor, cámbianos, transfórmanos a través de tu palabra, Rey. Oh, bendito Dios, ¿a dónde iríamos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida, dijo el apóstol Pedro. Qué verdad más grande, Señor, si solo en ti hay palabras de vida, de transformación. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, hermano. Vamos a ir a la Biblia, Apocalipsis 2.5, que es parte de los dos textos que leí el viernes pasado, porque verdad que cambiamos el programa. Y dice Apocalipsis 2.5, dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la semana pasada, hermano, hablamos de la caída de muchos hombres que llevan años en la iglesia, que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Hombres renombrados y famosos que han caído en la gracia de Dios, han caído en pecado, ya sea por la vanagloria, el amor al dinero, al poder, por la lujuria. Muchos se han perdido, hermanos, porque se creyeron firmes, seguros que el pecado ya no les tocaría. Pablo fue súper claro en eso, dijo, aquel que esté firme, cuide de no caer. Hombres que se creyeron de seguro, superhombres. Pero en nuestra iglesia, hermanos, no hay superhombres. Solo hay uno solo que no pecó jamás. Y en ese debe estar nuestra mirada. En él deben estar nuestros ojos. No en el pastor o en el predicador. No en nosotros. Solo en Jesús. El único santo, el único perfecto, el único digno, el único que fue levantado por Dios. Y vemos aquí, hermanos, como en Apocalipsis 2.5 dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Qué importancia, hermano, poder permanecer en Cristo. No caer de la gracia del Señor, hermano, porque si estamos hoy aquí, hermano, si tú estás escuchando el programa, es por la gracia de Dios. No es porque si nosotros hemos caminado en Cristo, no hemos santificado, no hemos consagrado a Él, no es porque seamos personas especiales ni superhombres. Es solo su gracia, derramada en nosotros a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, el cual resucitó al tercer día, ¿cierto? Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. En Él sí que debemos tener los ojos. En Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió la tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Por, porque, ¿por qué no obedeceremos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Perdón. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Se me traba el choclo de repente, hermano. Ay, pero estoy un poco apurado, parece, ¿eh? Perdón. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué tiene que ver este texto, hermano, con el tema que estamos hablando? Estamos hablando de aquellos que caen, ¿cierto? De aquellos que llevan años en la iglesia, de aquellos que conocen mucha palabra del Señor, pero han caído, han pecado delante de Dios. Y esto lo vemos en la Biblia, hermano. Lo vimos en David, ¿cierto? Quien era el rey de Israel, hermanos, y cometió grandes pecados. Pero eso, hermano, no debería sorprendernos, porque así de débiles somos ante el pecado. Es lo que hablamos el viernes pasado, hermano. Entonces, hermano, nosotros debemos cuidar esta salvación con temor y temblor. Y mira lo que yo te estaba leyendo, tiene que ver con la disciplina, la corrección, el castigo. Para nadie es agradable, pero claramente es necesario para cada cristiano, hermano. No hay ninguno que esté exento de esto. ¿O tú crees que porque eres pastor? ¿O tú crees que porque eres obispo o un líder que lleva muchos años, tú no necesitas corregirte? ¿No necesitas disciplina? ¿No necesitas que un hermano te ayude? Hermano, por algo existe la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque en esta carrera, hermano, mira, la palabra es tan clara, dice que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro está para levantarle. Pero si tú quieres correr esta carrera solo, no existe la carrera del cristiano solo. No existe el cristiano que vive en una isla, hermano. Porque existe la iglesia, hermano, a la cual se le entregaron las llaves del cielo para poder predicar el evangelio y decir la verdad, hermano. Ya sea para disciplinar a alguien, ya sea para corregir o ya sea para castigar a alguien. Y wow, debemos tener el carácter que tuvo Cristo para corregir, para disciplinar y para castigar a aquellos que no obedecían la palabra del Señor.
¿Por qué hay hombres que caen de la gracia de Dios, hermano? Porque no aceptan la disciplina. No aceptan que alguien les diga siquiera que están en un error. Yo soy el ungido de Jehová. Déjame decirte, hermano, que si tú tienes esta posición, no eres el ungido de Jehová. Porque el ungido de Jehová entiende cómo se mueve la iglesia. Y en la iglesia, hermano, el único importante, el único diferente es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos someternos a Él. Hermanos, ¿quién es la autoridad en la iglesia? ¿El pastor? ¿El obispo? ¿Los líderes? No, déjame decirte que la autoridad de la iglesia, que fue uno de los grandes cambios que se produjo en la Reforma, es la palabra de Dios. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Pero ¿cómo Cristo es la cabeza de la iglesia? A través de su palabra. Él es el que guía, el que lidera la iglesia por medio de su palabra. Efesios 1 del 22 al 23 dice, hermano, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Te das cuenta, hermano, la importancia que tiene entender esto? Entender que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto cuidado debemos tener si estamos en lugares de eminencia, en lugares importantes dentro de la iglesia, hermano? Porque aquí dice claramente a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. No para que tú te llenes los bolsillitos de dinero, no para que te llenen la cabeza de conocimiento y ser el gran maestro. De hecho, Jesús dijo, cuiden de no ser ustedes muchos maestros, porque mayor condenación hay para aquellos. ¿Puede alguien decir, hermano, yo tengo la verdad sobre algo si no está escrito en la palabra de Dios? ¿E imponerse delante de la iglesia? No. Nosotros obedecemos a los pastores, obedecemos a los líderes, porque ellos están sometidos a la palabra. Y todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos hacen está conforme a la palabra. Pero de lo contrario, deberíamos ser nosotros los que digamos, no, eso no está bien. Eso no está conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el gran problema hoy día, hermano? Que nadie lee la Biblia. Todos quieren ser ovejas, pero nadie quiere ser pastor, hermano. Nadie quiere liderar, nadie quiere pagar el precio. Sí, ser cristiano tiene un costo, hermano. Y un costo alto. Así como el costo de tu salvación costó la vida de un justo. Entonces, hermano, mira, en la iglesia muchas veces se comete el error de colocar a alguien a la cabeza. Ahora, entendamos esto, hermano, porque nosotros podemos estar en una iglesia que está recién comenzando y obviamente va a haber un pastor, un líder. Pero luego eso tiene que ir cambiando con el tiempo. Deben aparecer los líderes, los ancianos. Anciano es la palabra que se usa en la Biblia, ¿cierto? Porque si no, hermano, eso se vuelve muy peligroso. Cuando alguien es solo, está solo en el liderazgo. Porque él va a querer imponer su autoridad. Y tiene que tener cuidado, mucho cuidado, hermano, con que no se le suba el ego, la soberbia. Porque, hermano, no debemos olvidar de dónde venimos, hermano. Entonces debemos cuidar nuestra iglesia, hermano. Y cuando tú veas que hay un liderazgo demasiado fuerte, lo que debes hacer es empezar a orar al Señor y que eso cambie.
porque eso le puede hacer mal a la persona, le puede hacer mal a la iglesia. Insisto, mejor son dos que uno, dice la palabra, hermano. Y mira, y la palabra lo afirma, todo lo que hablaba Pablo, todo lo que hablaban los apóstoles tenía que ver con que en la iglesia había una pluralidad en el liderazgo. No había uno solo que mandaba todo. Porque obviamente, hermano, si nuestro corazón está infectado del pecado, hermano, y uno de los pecados que Dios aborrece es el orgullo, y cuando tú tienes todo el poder, hermano, sobre muchas personas, obviamente va a subir el ego en ti. Por eso debemos ser sabios en esto, hermano. En Hechos 14:23 dice, después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ancianos, dice. Designaron ancianos, no el anciano. En Hechos 27 dice, desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. En 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajen en la predicación y en la enseñanza. Que no se malentienda lo que estoy diciendo, hermano. Porque sí, la tarea del pastor, la tarea de los maestros es muy importante. Pero ojalá no haya uno solo, sino que más de uno, dos, tres. Porque sí, hermano, si uno cae, el otro le levanta. Hermano, mira, cuando alguien está en el liderazgo, produce algo en el corazón de las personas que no están maduras en Cristo, y es envidia. Todo liderazgo, hermano, produce envidia en las personas. Y lo podemos ver, hermano, cómo se pelean en los parlamentos, en los congresos, en el congreso, porque hay envidia, hermanos. Si hay algo que hay en nosotros mal y fuerte, es la envidia. El no alegrarnos porque a alguien le va bien. El no alegrarnos porque alguien logró llegar a un buen nivel, logró conocer más del Señor. Estoy hablando de la iglesia, hermano. Y la iglesia está compuesta por seres humanos pecadores. Y como dice la palabra, no todos los que dicen Señor, Señor, son hijos del Señor. Entonces, fíjate nomás en la iglesia, hermano. ¿Cuánta envidia hay? ¿Cuántos deseos hay en nuestro corazón de tomar ese liderazgo? ¿Por qué hago lo que hago, hermanos? Preguntémonos. Son preguntas importantes que debemos hacernos al momento de estar en un lugar de importancia en la iglesia, hermano. Porque eso va a cambiar tu vida y puede cambiar la iglesia. Y si eres guiado por el Señor, vas a ser de gran bendición para toda la iglesia, y la iglesia será para ti una gran bendición. Pero si las motivaciones están equivocadas, hermano, lo único que vas a producir es envidia. Y no estoy justificando, hermano, el pecado de envidia en las personas. Pero Jesucristo fue claro y dijo, sed manso y humilde, como yo soy, dijo Jesús. ¿Sabes qué? Malentendemos el ser un anciano de la iglesia. Porque ser anciano de la iglesia, y lo dijo Jesús, hermano, ustedes cuando sean los líderes, cuando estén enfrente de una iglesia, no es para que ustedes se enseñoreen de ella. En el reino de Dios no es así. Es para que ustedes sirvan a la iglesia, sean el soporte para la iglesia. Pero hoy en día tenemos líderes, hermanos, que se sirven de la iglesia. Hermanos, personas con jet, pues, hermano, que yo no entiendo, hermano, ¿qué entienden los hermanos con respecto a la iglesia, hermano? ¿O qué entiende el pastor?
a lo que significa ser pastor o anciano de la iglesia, hermano. Santiago 5:14 dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. No dice, llama al pastor y que él ore por él. No, dice, mira, dice clarito, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Pero cuando la iglesia empieza a levantar a una persona, hermano, ¿qué es lo que ocurre? Que a la embarrada, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre busca esos lugares. ¿Para qué? Para enseñorearse de las personas, para subirse arriba de ellas y aprovecharse de ellas. Si no está Cristo allí, hermano, queda la embarrada. Uno de los graves problemas a veces en la iglesia es que hay un solo hombre liderando, hermano. Y ese hombre no rinde cuentas a nadie, no se somete a nadie. Y hay la importancia, ¿cierto?, de lo que estamos hablando, la pluralidad de la iglesia, tanto para el que lidera como para la iglesia, hermano. La máxima autoridad, hermano, es Cristo en una iglesia, por medio de su palabra. Y el otro grave problema que tenemos en la iglesia, hermano, que es lo que estaba hablando, son los cristianos inmaduros, los que envidian a aquellos que están en el liderazgo. Me va a decir que no hay envidia en la iglesia. Somos todos santos. Todos buscan la santidad. Todos aman como Cristo amó. ¿Es así la iglesia, hermano? No, no es así la iglesia, hermano. Después de mí, dijo Pablo, vendrán lobos rapaces que se vestirán de ovejas, pero son lobos. ¿Existe envidia en la iglesia? Mucha envidia, hermano. Si basta que el pastor, hermano, suba a alguien y se van a levantar los demás en contra de esa persona. En vez de alegrarse. Si hay amor en la iglesia y alguien es, no sé, colocado en un puesto importante, debemos alegrarnos y orar y pedir al Señor que el Señor cubra con su sangre esa persona, hermano. Porque no es fácil servir en la iglesia, hermano, en medio de puros pecadores llamados al arrepentimiento. Sí, hermano, la envidia es un gran problema que tenemos. Queremos ser nosotros nomás las estrellas y nadie más. Eso es lo natural en nosotros, pues, hermano. Si tú no te has dado cuenta de eso en nosotros, en ti, yo no sé qué cristianismo estás viviendo. Porque una de las cosas que vino a hacer Cristo, hermano, es matar nuestro orgullo. El que me quiera seguir debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, dijo Jesús. Es decir, mira, tus planes ya no me interesan. Lo que tú piensas no me interesa. Lo que tú quieres no me interesa. Porque nosotros venimos a Cristo, hermano, a someternos a Dios, no a un hombre. Pero obviamente Dios usa a los hombres. Porque si tú, hermano, no respetas la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, hermano, no respetas a tus pastores, no respetas a tus líderes, ¿irá a respetar a Dios que no lo es? Estoy hablando de hombres que viven una vida consagrada al Señor. Hombres bíblicos, hermanos. Y no que hacen y dicen lo que a ellos se les viene a la cabeza, no. Hombres maduros en Cristo. Hombres que aman. Hombres que están dispuestos a todo por la grey. Si tú amas al Señor, amarás la grey.
Pero si tú crees que con tu propio amorcito vas a amar a la Grace, no. La fuente del amor es Cristo. Mira lo que dice en Santiago 4, del 1 al 7. Y no me diga, hermano, que no hay envidia en la iglesia, porque hay mucha envidia. Te lo voy a demostrar con la palabra. Dios te lo va a mostrar. ¿Quién soy yo, hermano? En la palabra está. Mira lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no, esto es español, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la clave, hermano, para que no hayan líderes que caigan de la gracia? Que estudien más la Biblia, que vayan a más seminarios. Sométete a Dios. Pero te das cuenta, hermano, que muchas veces aquel que está en el liderazgo pide y pide mal. Porque muchas veces, hermano, cuando ostentamos un lugar en la iglesia, ¿qué, qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos, hermano? Buscamos la vanagloria. Buscamos ser nosotros destacados. Que nosotros seamos lo importante. Señor, dame conocimiento para que vean cuánto yo sé. Para que vean cuán inteligente soy. Cuán sabio soy. Pedimos mal. Porque ¿sabe lo que deberíamos pedir nosotros? Antes de cualquier cosa, primero que todo, amar a Dios. Porque al amar a Dios podremos amar a nuestros hermanos correctamente. Y no habría esta envidia, estas peleas, estas batallas, hermanos, espirituales, hermanos, que hay dentro de nosotros. Ay, que el hermano, hoy que se cree, cómo predica, cómo habla, cómo mira. Ay, él el santo. Y por el otro lado, el líder diciendo, esto no van a aprender nunca. Someteos a Dios, hermanos, porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si tú estás en un lugar de preeminencia, hermano, y tienes mucho conocimiento y mucho estudio de Dios, no es por tu inteligencia, no es por tu capacidad, es simplemente la gracia del Señor obrando en un hombre pecador. Entonces, ¿de qué nos vamos a jactar, hermano? ¿Mm? Mira lo que dice Efesios 5, del 15 al 23, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Hermano, aquí las mujeres se van a enojar porque dice claramente que el hombre es cabeza de la mujer. Y así lo establece la Biblia. Pero ¿por qué se enojan las mujeres? Porque tanto la mujer como el hombre no entienden lo que es ser cabeza. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Dio su vida. Le lavó los pies a los discípulos. Sanó a cuanta persona pilló. Salvó a cuanto pecador encontró. Él vino a servir. Entonces cuando alguien es líder, hermano, es para servir, no para servirte de la iglesia. Porque el día que tú haces eso, hermano, Dios te deja y pasa lo que estamos hablando. Grandes hombres, no existen grandes hombres en Cristo. El único grande es Jesucristo de Nazaret. Caen de la gracia, pues, hermano, porque piensan que uno es el inteligente, aquel que lidera es el capo. No, si no hay capos dentro de la iglesia, hermano. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe en Él, hermano, es lo que nos puede llevar a servir en la iglesia y debemos tomarlo esto con mucho temor y temblor. Mira lo que dice Filipenses 2:3, hermano. Si somos tan débiles, hermano, necesitamos tanto de la gracia de Cristo, hermano. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Pero ¿qué pasa cuando aquel líder no es maduro? Se sube, mira a los hermanos como pequeños. Y aquí dice claramente, considerando a los demás como mejores que ustedes, más importantes que ustedes. Porque en el reino de Dios las cosas son distintas, hermano. Claro, en el mundo los líderes se sirven de los demás y se enseñorean, pero en Cristo no. El líder viene, el anciano viene, el pastor viene a servir a la iglesia, para edificarla, para exhortarla, para corregirla, conforme a su palabra. ¿Sabes cuál es la crisis de la iglesia hoy día? El amor por los santos. El texto que acabo de leer, hermanos, Apocalipsis 2:5, lo antecede el versículo 2:4. Qué inteligente. Y dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Algunos dicen, has dejado tu primer amor. Algunas versiones. Y es verdad. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, amamos la iglesia. Amamos a todos los hermanos. Pero luego que pasa el tiempo, si tú no maduras, si tú no te sometes a Dios, si no te sometes a la palabra, a la autoridad de la iglesia, tú eres un cristiano inmaduro. Y te vas a olvidar de lo más importante, que es amar a Dios. Vas a creer que lo más importante es tener una buena teología, ser una persona elocuente, ser alguien que se la sabe toda. Hermano, para Dios lo más importante y el primer mandamiento
Así lo pide. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. De allí parte todo, hermano. Amar a Dios, hermano, debe ser nuestra prioridad. Pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Si tú no amas a Dios, no vas a amar a nadie. Si tú no entiendes la gracia y el amor del Señor, su misericordia, tú no vas a amar a nadie. Tú lo que vas a hacer, vas a partir a los demás. Y te vas a encontrar un día en pecado. Porque te creíste mejor que el otro. Porque creíste que tu santidad viene de ti. Nuestra santidad viene de Cristo. Nuestra santidad viene de someternos a su palabra. Nuestra santidad viene de orar al Rey, al único Señor. No, hermano, estamos equivocados si creemos que ser anciano de la iglesia es para servirnos de la iglesia. No. Debemos amar la iglesia como Cristo la amó. Mira lo que dice Efesios 1 del 15 al 16. Esto que te acabo de leer, Apocalipsis, es Cristo hablándole a la iglesia de Efesios. Por eso te voy a leer Efesios 1 del 15 al 16. ¿Cómo era la iglesia de Efesios en el principio? Y dice Efesios 1 del 15 al 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Una de las características que tenía la iglesia de Efeso era que se amaban entre ellos. Y la palabra lo dice, hermano, que nosotros seremos conocidos como cristianos por el amor que nos tenemos entre nosotros. ¿Cómo está nuestra iglesia, hermano? Porque te digo una cosa, hermano, si cae un líder de tu iglesia, un anciano, un pastor de tu iglesia, ¿tú crees que esa persona es la que está mal simplemente? Es toda la iglesia, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no me vas a decir, hermano, que tú no te diste cuenta que el anciano no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. Todos nos damos cuenta, hermano, cuando un hermano no está caminando conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Todos nos damos cuenta. ¿Y qué deberíamos hacer? Dejémoslo nomás, por creído, por cachetón. ¿Así se mueve la iglesia? ¿Ese es el amor que Dios nos pide a nosotros, hermano? No. Cuando tú ves a alguien pecar y es de tu iglesia y no adviertes la caída ni lo exhortas, tú no amas a esa persona. Hermanos, no nos hagamos los locos, porque todos sabemos cuando hay un hermano que no está caminando conforme a la palabra de Dios. Si un líder cae, hermano, y nadie se dio cuenta de que iba directo a caer de la gracia de Dios, el problema no solo está en esa persona, sino que también en la iglesia. Porque cuando tú amas, dices la verdad y cuidas a tu hermano de que no caiga, porque entiendes que el pecado de tu hermano es tu pecado. Hermano, ¿qué hicieron los amigos de Job? Cuando el diablo lo pidió que Dios probara su fe, su amor, y le quitó todo y a todos. ¿Qué hicieron los amigos de Job? Lo levantaron, lo animaron. ¿Qué le dijeron?
quizás qué pecadito cometiste. ¿Es esa la actitud que Dios demanda de sus hijos? ¿Que cuando alguien cae lo pateemos en el suelo? Esa es la actitud, hermano, que yo puedo ver hoy día frente a determinadas situaciones en el Evangelio y en las noticias, que cuando un evangélico cae, todos lo patean en el suelo, incluso nosotros los cristianos, hermano, y eso no debe ser así, porque el Señor, hermano, si tú no has caído como han caído otros, es por la gracia de Dios nomás. Mira lo que dice Job 42:8, hermano. Estos se burlaban de Job. ¿No eras tú el que aconsejabas? ¿No eras tú el santo de Jehová? Pero mira lo que dice Job 42:8, hermano. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros. Id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Toma cochina. Estos se burlaban de Job. Ahora tienen que llevarle cosas a Job. Porque por su oración Dios los iba a perdonar. Pero si él no ora, no los perdona. No estoy diciendo, hermano, que somos los ungidos de Jehová y que si nosotros determinamos... No, hermano, estoy leyendo la voluntad del Señor para estos supuestos amigos de Job, hermano. El pecado de tu hermano es tu pecado. Gálatas 6 del 1 al 3 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Quiénes somos, hermano? ¿Quiénes somos? Si Jesús no nos hubiese recogido, si Dios no nos hubiese amado, ¿dónde andaríamos hoy día? ¿Dónde estaríamos? ¿Durmiendo debajo de qué puente? ¿Comiendo quizás qué cosas? Solo su gracia, hermano. Solo su bendita gracia que nos tiene donde nos tiene. Y no somos mejores que nadie. Nadie es mejor que nadie. No hay uno solo que es el mejor y su nombre es Jesús, porque Él se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz y ni siquiera abrió su boca. Y si la abrió fue para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No somos nada. Es solo por su gracia. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:8 y con esto termino, hermano. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Sabes lo que le falta a nuestra iglesia? Amor. Amor por Dios y por los hermanos. Porque hay muchos que a lo mejor se están perdiendo. Y a ti te da lo mismo. Total, tú eres el gran escogido de Jehová. Ojo con eso, hermano. Porque el pecado de nuestro hermano es nuestro pecado. Son nuestros errores muchas veces reflejados en aquello. Debemos llamarlo, exhortarlo, insistirle, rogarle si es posible que vuelva al camino del Señor. Porque un día enfrentará el juicio de Dios. Y si no está Cristo en ese corazón,
No quedará nada bueno, hermano, quedará solo polvo. ¿Quieres eso para tus hermanos? ¿Quieres eso para tu iglesia? ¿Quieres eso para aquellos que amas? No es cierto. Entonces, arrepintámonos, hermanos. Arrepintámonos y volvamos a hacer las cosas que hicimos al principio, que era amar a Dios y amar a nuestros hermanos con todo nuestro corazón, con toda sinceridad, sin hipocresía, hermanos. Si Dios aborrecía, si había algo que Jesús aborrecía, era la hipocresía, hermano, de sus hermanos, de los cuales lo mataron. Que no haya en nosotros hipocresía, hermano. Si tú ves a alguien que no está caminando conforme al Espíritu, con mansedumbre, llámalo y dile que se vuelva al Señor. Sea un líder, sea un anciano, sea un pastor, da lo mismo. Aquí hay uno solo que es importante. Que el Señor les bendiga, hermano. Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. No olvides, hermano, no olvides las cosas que hiciste al principio, porque el amor de Dios lo cambia todo. Discípulos de Cristo, hermano, vamos a orar para terminar. Que tengan una excelente semana. Y no olviden, hermano, que con la vara que midamos seremos medidos. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos a mirar a nuestros hermanos como menores. No creernos más de lo que somos, así. Enséñanos a ser mansos y humildes como tú lo eres, Jesús. Es necesario, Padre. Trae arrepentimiento a nuestros corazones y que caminemos conforme a tu voluntad. Que te amemos con todo, Jesús. Y que amemos a nuestros hermanos también con todo, Padre. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Discípulos de Cristo, hermano, Manantial Radio 107.9 de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Nos vemos, hermano, el próximo miércoles de 19 a 20 horas. Chao, que tengan una excelente semana.